No hacemos un alto, nos vamos junto a Colomba Eichholz porque precisamente durante esta jornada y cuando quedan pocos días para la próxima formalización del general director de Carabineros Ricardo Yáñez, el subsecretario Manuel Monsalve reiteró cuál es la posición del gobierno frente a casos como estos. Ahora sí, Colomba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mati, así es. Para el próximo 1 de octubre a las 9 de la mañana está agendada la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su eventual responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos, responsabilidad de mando en el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios en el marco de las manifestaciones de 2019 cuando Ricardo Yáñez ocupaba el cargo en la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros. Y es que a puertas de que el alto mando se enfrente a la justicia, es que durante esta jornada, en entrevista con Radio Cooperativa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarcó la postura del gobierno ante la permanencia de Ricardo Yáñez en el cargo de general director de Carabineros. Y es que el subsecretario del Interior aseguró y remarcó que la postura del gobierno ha sido muy clara, y es que si una autoridad es imputada, debe dejar el cargo. Ahora bien, esta es una discusión que no solamente se está dando a puertas de que comience la formalización, sino que también se había dado en el mes de abril de este año, dado que la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, originalmente estaba agendada para el pasado 7 de mayo. Y en ese marco es que en el mes de abril las autoridades, específicamente autoridades del Ejecutivo, la ministra del Interior, Carolina Toá, y también el ministro de Justicia, Luis Cordero, justamente, mencionaban que Ricardo Yáñez debía dar un paso al costado en su cargo como general director de Carabineros, e incluso se estableció lo que se conoció como el denominado criterio Toá, que finalmente también postulaba que cualquier persona, si es un funcionario del gobierno, decía, o de instituciones dependientes de la presidencia, se enfrenta a un proceso de formalización, deberá dejar el cargo. Pasemos a revisar las declaraciones de Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, en conversación con Radio Cooperativa sobre esta permanencia en el cargo del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a poco de 2 semanas de su formalización. El gobierno no considera conveniente en ninguna condición, en ninguna institución, bajo ninguna persona, que una persona que cumple funciones importantes en una institución cumpla o sea formalizado en el cumplimiento de esas funciones. El gobierno considera que si eventualmente una persona que cumple funciones importantes en el gobierno o en las instituciones del Estado formalizado tiene que dejar el cargo. Ya, y eso entonces tendría que producirse en los próximos días. Si es que se mantiene la fecha de formalización, el criterio del gobierno es muy claro. Y eso no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el proceso judicial, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la necesidad de que las funciones, las instituciones del Estado funcionen para los fines que están establecidos. Bueno, y es una postura entonces, Mati, que como te decía, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, remarca, porque no es primera vez que esta discusión se da en la esfera política y en el Ejecutivo. Estas presiones, como yo te decía, fueron incluso visibles en el programa de Tolerancia Cero aquí en CNN, cuando el ministro de Justicia, Luis Cordero, comparó la situación de Ricardo Yáñez con la del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, que recordemos, en ese entonces se habían conocido los chats con Luis Hermosilla, en donde había un eventual traspaso de información privilegiada, de información reservada y confidencial, por lo cual Sergio Muñoz posteriormente fue formalizado. Ahora bien, antes de enfrentarse a la justicia, Sergio Muñoz se retiró del cargo, presentó su renuncia ante el presidente Gabriel Boric, y de esta manera era algo que el ministro de Justicia, Luis Cordero, comparaba y recomendaba que Ricardo Yáñez dejara su cargo, al igual que lo había hecho Sergio Muñoz previo a su formalización. Sobre esto, la oposición ha tenido una postura transversal, una postura que y se ha mantenido ya desde a comienzos de este año, cuando era la formalización en un principio el 7 de mayo, y desde la oposición, como te digo, reiteran que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se debe mantener en el cargo para justamente establecer y que permanezca la estabilidad en la institución de Carabineros, y que Ricardo Yáñez no se convierta en la cuarta figura consecutiva, en el cuarto general director que no llega a término en su cargo, que culmina el próximo 9 de noviembre. Pasemos a revisar esas declaraciones de la oposición. El director general Yáñez ha cometido en sus funciones una labor impecable. Le ha dado estabilidad en la seguridad de mando en Carabineros al país. Y en cuanto a eso, sería un tremendo error crear una incerteza en Carabineros, en las policías de nuestro país, el pedirle que renuncie o destituirlo porque lo van a formalizar
antes de que termine su periodo. Un capítulo más en la persecución a Carabineros. El subsecretario Monsalve tiene que ser más cuidadoso respecto a las declaraciones emitidas y el rol del gobierno en materia de defensa de nuestros carabineros, ya que lo que señala del general Yáñez tendría que ver con un supuesto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el estallido social. Por lo que, salvo que se pruebe aquello, no debiera existir una renuncia antes de que se prueben los supuestos hechos. Claro, escuchábamos entonces cómo el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, por ejemplo, hacía alusión a la estabilidad que tiene Carabineros al mando de Ricardo Yáñez y cómo esta también y la relación que tiene con el Ejecutivo es finalmente importante para la situación que hoy vive, una situación de inseguridad que se vive a lo largo del país. Yo te comentaba, Mati, que habían presiones a comienzos de este año para que Ricardo Yáñez dejara su cargo. Sin embargo, durante el mes de abril y previo a lo que era originalmente la fecha de su formalización, fue el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien aseguró que él trabajaría hasta el último día de su cargo, que como te decía, culmina el próximo 9 de noviembre. Es una postura que, bueno, por esta jornada no ha reiterado, pero sí decía entonces se mantendrá en el cargo, por lo menos lo mencionaba a comienzos de este año, previo a lo que era entonces la formalización original el pasado 7 de mayo, que luego fue reagendada para este 1 de octubre a las 9 de la mañana. Desde el oficialismo hay posturas divididas. El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, por ejemplo, menciona que Ricardo Yáñez se debe mantener en el cargo hasta después de la formalización y luego debería hacer un gesto y renunciar a su cargo. Y también, por ejemplo, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, está de acuerdo con lo que postula el gobierno en términos de este criterio TOA, en términos de cualquier autoridad que sea imputada debe dejar su cargo. Pasemos a revisar esas reacciones. No hay que perder de vista que lo que está de fondo es la responsabilidad del mando por los atropellos a los derechos humanos cometidos bajo el estallido social. Uno podría esperar que, una vez concretada la formalización, sea el propio general quien haga un gesto y dé un paso al costado. En el marco de la crisis que vive el Poder Judicial y todo el sistema de justicia chileno, en que la gente no cree que la justicia actúe con imparcialidad, las señales tienen que ser claras. Y en ese sentido, entiendo que el gobierno lo que quiere transmitir es que somos todos iguales ante la ley y que en el caso de ser formalizado este 1 de octubre, el general Yáñez, general director de Carabineros, debiese dar un paso al costado en esa dirección. En ese sentido, creo que el gobierno ha entregado una señal en la línea correcta. Bueno, escuchábamos entonces la postura de los diputados Aedo y el diputado Luis Cuello sobre esta permanencia en el cargo de Ricardo Yáñez como general director de Carabineros, que recordemos se enfrentará a la justicia para que el Ministerio Público dé a conocer los hechos que y por los cuales se le está investigando no solamente a Ricardo Yáñez cuando estaba en la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros durante el estallido social, sino también al exdirector general de Carabineros, Mario Rosas, y al otrora subdirector de la institución, Diego Olate, que también serán formalizados el próximo 1 de octubre a las 9 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Colomba, por toda esta información a esta hora de la tarde, cuando son las 7:32, a través de las pantallas de CNN Chile y de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa contándoles que la región metropolitana a esta hora de la tarde tiene 18 grados con 2 décimas de temperatura, y les contamos que para estos días de feriado, de fiestas patrias, mañana 18, las temperaturas probables son de 7 y 20 grados y para el 19, 8 y 17, y se anuncian probables chubascos durante la mañana. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más.